Buenos días, queridos estudiantes. En el día de hoy vamos a trabajar interpretación de tablas, pues ya trabajamos lo que es tablas de frecuencia. Para esta clase solo vamos a trabajar en el libro, no vamos a trabajar en el cuaderno, al menos de que haya un punto donde nos indique trabajar en el cuaderno, lo trabajamos en el cuaderno. Entonces vamos a comenzar con la primera situación. Para interpretar tablas, entonces siempre tenemos que tener en cuenta los eventos y las variables, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos en cuenta esos eventos y esas variables, ¿cierto? Entonces podemos interpretar mejor los datos de las tablas. Entonces, vamos a comenzar. La maestra de Pedro realizó una encuesta en el salón de clase donde preguntó a cada niño qué mascotas tenían en casa. Ella decidió organizar las respuestas en la siguiente tabla. De acuerdo a la información, ¿qué conclusiones puede realizar la maestra? Acá tenemos nosotros la variable que es la mascota, ¿cierto? Las mascotas. Estas son las mascotas que más tienen los niños en la casa. Entonces, por ejemplo, tenemos un gato, un pez, un hámster y un perro. Entonces, la cantidad de estudiantes que votaron por el gato y la cantidad de estudiantes que votaron por el pez, la cantidad de estudiantes que votaron por el hámster y la cantidad de estudiantes que votaron por el perro. Entonces, tenemos la variable y estos son los eventos, o sea, la cantidad, recordemos que es la cantidad de veces que ese evento se repite. Entonces, el gato, como es la variable, entonces la cantidad de eventos, o sea, la cantidad de niños, ¿cierto?, que votaron por el gato, o sea, los que tenían gatos en la casa, ¿cierto? Y así sucede con el pez, con el hámster y con el perro. Entonces, tenemos la variable y esta es la cantidad de veces, o sea, el evento que se repite varias veces, ¿cierto? Bueno, entonces nosotros vamos a trabajar, ¿cierto? Interpretación de tablas. Entonces, para la interpretación de las tablas, ¿cierto? Es importante tener en cuenta la organización en un cuadro como los que estamos observando. Entonces, la maestra realizó la conclusión de la información que ella recolectó. Vamos a interpretar cuál fue la información. Entonces, ella comenzó a contar cada una de las líneas y sacó que 13 niños tienen gatos en la casa, 8 niños tienen peces, 6 niños tienen hámster y 15 niños tienen perros. Para organizar mejor esta información realizó otro cuadro donde colocó la variable y este sería el evento. Entonces acá, ¿cierto?, tenemos otra tabla donde nos muestra la variable. En este caso la variable vienen siendo los animales. Entonces él organizó mejor esta información de los eventos, ¿cierto? De cuántas veces cada niño tiene gatos en su casa. Entonces acá puso 13, entonces ella ubicó el número 13 al lado del gato. 8, entonces 8 al lado del pez. 6 al lado del hámster. Acá tiene 6. Entonces acá, ¿cierto?, tenemos un error porque acá no sería 7, sino 6, como nos lo está mostrando la tabla. Y en el siguiente tiene 15. 15 niños tienen perros en su casa. Luego ella lo que hizo fue sumar todo, ¿cierto?, y sacar un total de 43. Bueno, ya como nosotros necesitamos interpretamos esa información, entonces vamos a pasar a la página 59, donde vamos a realizar la siguiente actividad. Entonces, completa el siguiente cuadro, ¿cierto? Vamos a completar el siguiente cuadro y construye una situación problema y realiza 2 conclusiones sobre los datos en tu cuaderno. Entonces, acá vamos nosotros a inventarnos una situación así como la de la maestra. Entonces, acá podemos decir que mi mamá, ¿cierto?, tenía una tienda de ropas.
pero entonces ella vendía en esa tienda de ropa sacos. Y entonces a la semana, ¿cierto? En la primera semana, digamos, vamos a trabajar el mes de mayo. Entonces, la primera semana del mes de mayo, ella vendió 18 sacos. En la segunda semana del mes de mayo, ella vendió 15 sacos. Pero tenemos que acá, en esta parte, colocar las 15 líneas, ¿cierto? Porque esas vienen siendo los eventos. Entonces, 15 líneas. Acá en los sacos rojos vamos a contar cuántos sacos vendió en la tercera semana de mayo, ¿cierto? Y en los negros vamos también a colocar las líneas de los 20 sacos que vendió en la última semana de mayo. Y esa ya sería una situación que nosotros nos inventamos, ¿cierto? Ya luego de tener todos estos resultados, vamos a sumar al final cada uno de estos, los totales, la cantidad de los sacos de cada una de las semanas, los vamos a sumar y vamos a colocar el total en esta parte. Bueno, luego de eso entonces nos vamos a dirigir al siguiente punto, ¿cierto? También es de analizar una tabla. Entonces en el siguiente gráfico nos muestra la venta de juguetes en el almacén durante algunos meses. De acuerdo con esta información, entonces van a contestar ustedes la siguiente pregunta. Acá tenemos un cuadro, ¿cierto? Entonces vamos a observar muy bien el cuadro. Vamos a observar el evento y la variable. La variable viene siendo los meses y el evento viene siendo juguetes vendidos durante esos meses. Entonces vamos a responder a las preguntas. ¿Cuál es el mes donde menos se registran ventas? Entonces vamos a observar cuál será el menor número, ¿cierto? ¿Cuál es el mes donde más registraron ventas? Entonces vamos a observar el cuadro, vamos a observar y vamos a responder C. ¿Cuál fue la venta total durante los 4 meses? También vamos a observar el cuadro y vamos a colocar. Durante el mes de diciembre y el de junio, ¿cuál fue la diferencia de ventas? Entonces también vamos a observar y vamos a mirar. Por medio de la tabla, lo que analicemos, contestamos a estas preguntas. Esto lo podemos hacer acá mismo en el libro, sin necesidad de hacerlo en el cuaderno. Posteriormente a este nos vamos a dirigir al punto 3. Vamos a leer el problema que dice: en el colegio de Juan van a entregar unos uniformes de fútbol. Para esto, la maestra pide la talla de camisas de los niños, los cuales son 12, 11, 12, 13, 14, 12, 11, 10, 13, 11, 12, 14, 13, 12, 10, 9, 15, 12, 11, 10. Realiza una tabla de frecuencia con las tallas de los niños y determina cuántos niños son de talla 13. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una tabla, ¿cierto?, donde vamos a colocar las tallas de las camisas, ¿no? Entonces tenemos los uniformes de fútbol y vamos a clasificar, ¿cierto?, por tallas. Entonces, ¿cuántos niños son de talla 12? ¿Cuántos niños son de talla 13? ¿Cuántos son de talla 9? ¿Cuántos son de talla 12? Bueno, y así vamos a saber cuántos son los de talla 13. Si el portero debe ser lo más grande posible, ¿cuántos niños pueden postular a este puesto? Entonces, ahí también tenemos que mirar, según los datos que nos dan en la situación, ¿cierto?, ¿cuántos niños se podrán postular para el puesto del portero, ¿cierto? Y la tercera pregunta, ¿cuántos niños van a utilizar el uniforme? Entonces tenemos que contar la cantidad de camisas, ¿cierto?, que aparecen en la situación del problema. Bueno, este sí lo vamos a realizar en el cuaderno. Bueno, posteriormente a esto vamos a realizar nuestra página 60, ¿cierto? Este punto donde dice resuelve los talleres colaborativos de las páginas 261 y 262 no lo vamos a realizar, ¿cierto? No lo vamos a realizar. Vamos a empezar a realizar desde el punto donde dice escribe falso o verdadero según corresponda. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer muy bien, porque lo de tablas de frecuencia lo trabajamos la clase pasada. Entonces vamos a leer
¿Una tabla de frecuencia es una organización de datos? Entonces, ¿será falso o será verdadero? ¿Una tabla de frecuencia es un cuadro? ¿Una tabla de frecuencia es un diagrama? ¿Una tabla de frecuencia es un cuadro para organizar información? Entonces, eso es lo que tenemos que revisar. Si es falso o verdadera la información. Luego, como segundo punto, de acuerdo con el enunciado, completa la siguiente tabla. Entonces vamos a leer el enunciado. Carolina ha preguntado a cada uno de sus compañeros cuál juego prefiere, ¿cierto? Entonces las respuestas fueron las siguientes. Mire todas las respuestas que dieron. Dieron bastantes respuestas. Unos decían golosa, fútbol, jenga, canicas, golosa, jenga, fútbol, jenga, ¿sí? Son todas las respuestas que ellos dieron. Luego en esta tabla, ¿cierto? Tenemos que hacer el conteo. Entonces, ¿cuántos niños dijeron que el fútbol? Hacemos rayitas. ¿Cuántos? Golosa, ¿cuántos niños? Hacemos rayitas. Jenga, ¿cuántos niños contamos en la parte de arriba? Y hacemos rayitas. ¿Cuántos canicas? Y hacemos las rayitas y después hacemos el conteo. Contamos las rayitas y escribimos en número cuál es el total, en número el total y así con todas las casillas. Bueno, posteriormente a este punto, nuestro punto 3, con la información de esta tabla que nosotros logramos completar, ¿cierto? Con los juegos, ahora vamos a responder a las preguntas. ¿Cuál juego prefieren los niños de Carolina? Entonces, ¿cuál es el que ahí se relaciona mucho? ¿Cuál es el de mayor puntaje, ¿cierto? El que más contestaron que les gustaba. ¿Cuál juego les gusta menos? Entonces, el que menos contestaron, ¿cierto? ¿Cuántos son los niños compañeros de Carolina? Entonces, tenemos que contar, ¿cierto? En la situación de arriba, ahí nos dan pues todas las respuestas, tenemos que contar uno a uno, o sea, en esta parte, ¿cierto? Donde nos aparece, entonces tenemos que contar 1, 2, 3, ¿cuántos niños respondieron, ¿cierto? Y acá, entonces nosotros ya vamos a contestar. Para jugar fútbol se necesita 5 personas y María quiere jugar. Es posible que le haga de acuerdo con la cantidad de compañeros que le gusta el fútbol. Pues también tenemos que mirar, ¿cierto?, la información que nos dan en la parte de la situación para poder responder a eso. Ya para finalizar, entonces vamos a trabajar nuestra última página de interpretación de tablas. Entonces identifica los errores en las siguientes tablas de frecuencia y corrígelos en tu cuaderno. Entonces vamos a identificar, ¿cierto?, qué posibles errores se nos presentan en estas tablas de frecuencia. Si de pronto está mal el conteo, ¿cierto?, al momento de... Si se relaciona el total con el conteo, ¿cierto? En esta también vamos a mirar. En cada una de las tablas vamos a mirar qué error tiene cada una de las tablas. Luego de eso, entonces vamos a dirigirnos al punto 5. En el colegio de Camila hicieron un estudio para saber cuántas horas al día pasan los niños en los videojuegos. Las respuestas son las siguientes. Entonces ahí ya nos dieron las respuestas, ¿cierto? Unos dicen 2, otros dicen 3, 1, 3, 3. Entonces, con respecto a esto vamos a contestar las siguientes preguntas. ¿Cuántos niños pasan muchas horas en los videojuegos? Entonces vamos a mirar cuál es el número que mayor se repite, más veces se repite, y lo vamos a contar cuántas veces está para saber. ¿Cuántos niños pasan pocas horas en los videojuegos? Vamos a contar el número menor y el que menos veces se repite, ¿cierto? El que menos veces se repite y vamos a colocar. ¿Cuántos niños pasan menos de 3 horas en los videojuegos? Entonces ahí dice que menos, entonces los menores de 3, entonces como el 2 y el 1, tenemos que contar cuántos 2 y cuántos 1 hay, ¿cierto? ¿Cuántos niños participan en la encuesta? Entonces acá tenemos que contar cada uno de estos números. Todos los números los debemos contar, todos hasta el final para saber cuántos números hay en total y así podemos saber cuántos participantes
contestaron esa encuesta, ¿cierto? Bueno, entonces esto es la actividad que tenemos que desarrollar para el día de hoy. Acá seguimos con más preguntas, ¿cierto? Si el colegio tiene un total de 450 niños, ¿cuántos niños no participaron del estudio? Entonces ahí tenemos que interpretar, ¿cierto? ¿Cuántos no participaron en ese estudio? Bueno, y para finalizar, entonces vamos a realizar el punto 6. Entonces, completa la tabla de frecuencia con los elementos de la imagen y responde las siguientes preguntas. Entonces, con extremidades, entonces vamos a mirar qué juguetes tienen extremidades, ¿cierto? Por ejemplo, la muñeca, la otra muñeca, este bebecito, este oso, ¿sí? Tenemos que mirar y contar cuántos, y acá en conteo hacemos las líneas y acá en total el número. Medios de transporte, tenemos que mirar cuántos medios de transporte hay. Musicales, entonces instrumentos musicales, cuántos hay, y colocar el conteo y el total de esos instrumentos musicales, ¿cierto? Ese también está muy sencillo. Bueno, entonces ya con esto, entonces la idea es que ustedes trabajen muy juiciosos lo de interpretación de tablas, ¿cierto? Es trabajar más que todo en el libro. La mayoría de cosas, ya hay como 1 o 2 cosas que se trabajan en el cuaderno, pero es muy poco. Entonces la idea es que me coloquen las fechas. Recordemos que hoy estamos a 23 de abril del 2020. Entonces, trabajar muy juiciosos con estas actividades, y ya en nuestro encuentro por Skype, los puntos que no puedan solucionar los vamos a compartir y a resolver de la mejor manera. Bueno, muchas gracias y que tengan un feliz día.